Hay humillaciones que no hacen ruido. No dejan marcas visibles ni provocan escándalos. Son silenciosas, persistentes, y se instalan en el interior de una persona como una grieta que nadie más parece notar. Un gesto de desprecio. Una palabra dicha a medias. Una risa que no iba dirigida a nadie, pero que todos entendieron. Así vivía Saúl. A los 45 años, Saúl ya no esperaba que la vida le sorprendiera. Había aprendido, como aprenden muchos, a no pedir demasiado, a no levantar la voz, a no ocupar más espacio del que otros consideraban adecuado para alguien como él. Trabajaba la tierra desde antes de que el sol se atreviera a salir del todo, y regresaba cuando el día ya estaba cansado, con las manos endurecidas y el cuerpo vencido por un cansancio que no siempre era físico. Había quienes decían que era un hombre fuerte. Y lo era. Pero nadie parecía notar que esa fortaleza no era un privilegio, sino una obligación. Porque en ese mundo, a los hombres como Saúl no se les preguntaba qué pensaban. Se les decía qué hacer. Se les medía por la resistencia, no por la dignidad. Por lo que aguantaban, no por lo que merecían. Y aún así, Saúl seguía adelante. No por ambición. No por sueños grandiosos. Sino por algo mucho más simple y más humano, la necesidad de sobrevivir sin perderse del todo. Había días en los que el desprecio pesaba más que los sacos que cargaba. Días en los que una mirada bastaba para recordarle su lugar. Días en los que la tierra parecía escucharle mejor que las personas. Porque la tierra, al menos, no juzga. Responde. Y fue precisamente la tierra la que, sin saberlo nadie todavía, guardaba el secreto que habría de cambiarlo todo. Un secreto cubierto de polvo, de silencio. Y de un blanco extraño que manchaba los nopales como si fuera enfermedad, como si fuera castigo, como si fuera una burla más. Nadie podía imaginarlo entonces. Ni Saúl. Ni quienes se reían. Ni quien, desde su posición de poder, creyó estar deshaciéndose de un problema. Pero hay momentos en la vida en los que lo que parece una humillación final no es más que el principio de una revelación. Porque a veces, lo que se entrega con desprecio es precisamente lo único que puede devolverle a alguien su lugar en el mundo. Saúl había aprendido muy pronto que en la vida no todos nacen con las mismas opciones. Algunos llegan al mundo con un nombre que abre puertas, con tierras heredadas, con apellidos que pesan más que cualquier esfuerzo. Otros, en cambio, nacen con las manos vacías, y pasan la vida entera llenándolas de trabajo. Él pertenecía a los segundos. Desde joven supo que su cuerpo sería su principal herramienta. Sus brazos, su espalda, su resistencia al sol y al cansancio eran lo único que parecía interesar a los demás. Nadie le preguntó nunca qué soñaba, ni qué habría querido ser si las circunstancias hubieran sido distintas. La vida no se lo exigió. Simplemente lo empujó, día tras día, hacia la tierra. Y Saúl obedeció. No porque fuera débil, sino porque entendió que resistir también era una forma de dignidad. A los 45 años, su rutina estaba escrita en el cuerpo. Se levantaba antes de que el gallo anunciara el día, cuando el aire aún conservaba un frío leve que pronto desaparecería. Caminaba largos tramos hasta los campos, con el pensamiento todavía medio dormido y el corazón acostumbrado a no esperar nada nuevo. Allí, bajo el sol creciente, hacía lo que siempre había hecho, trabajar sin quejarse, cumplir sin destacar, desaparecer entre otros hombres iguales a él. Hombres que aprendieron a agachar la cabeza no por respeto, sino por costumbre. Saúl era cumplidor. Nunca faltaba. Nunca discutía. Nunca pedía más de lo que le daban, porque sabía que pedir, en su mundo, era arriesgarse a perder incluso lo poco seguro. Y así, sin darse cuenta, fue construyendo una reputación silenciosa, la de alguien confiable, pero prescindible. Porque la confianza, cuando no va acompañada de respeto, se convierte en otra forma de explotación. Su patrón, don Fernando, solía decir que Saúl era un buen hombre. Y lo decía con ese tono que no elogia, sino que clasifica. Un buen hombre para trabajar, para cargar, para obedecer. Un buen hombre que no cuestiona, que no mira de frente, que no incomoda. Saúl escuchaba esas palabras sin responder. No por acuerdo, sino por prudencia.
Había aprendido que, en ciertos lugares, el silencio es el precio de la permanencia. Sin embargo, por dentro, algo se iba acumulando. No era rabia abierta, ni deseo de venganza. Era algo más lento, más hondo. Una sensación persistente de estar siendo reducido a una sola dimensión, como si toda su existencia pudiera resumirse en lo que producía para otros. Y aún así, seguía. Porque cuando se ha vivido mucho tiempo en la carencia, el miedo a perder lo poco que se tiene puede ser más fuerte que el deseo de cambiarlo todo. Saúl no se consideraba infeliz. Esa palabra le parecía demasiado grande para su vida. Pero tampoco se sentía completo. Había noches en las que, al acostarse, miraba el techo oscuro y se preguntaba, sin palabras, si eso era todo. Si su paso por el mundo se limitaría a dejar surcos en la tierra, y nada más. No lo decía en voz alta. No lo compartía con nadie. Porque los hombres como Saúl aprendieron a cargar solos con sus preguntas. Y fue en ese contexto, en esa vida de esfuerzo callado y dignidad silenciosa, cuando llegó el día en que don Fernando decidió hacerle un favor. Un gesto que parecía generoso. Una oferta que sonaba a oportunidad. Un regalo que, en realidad, cambiaría el rumbo de todo. Aunque todavía nadie lo sabía. Ni siquiera Saúl. Don Fernando llevaba tantos años mandando que había olvidado cómo era escuchar. Su autoridad no provenía únicamente de las tierras que poseía ni del dinero que administraba, sino de algo más profundo y más peligroso, la costumbre de que nadie le llevara la contraria. En su mundo, las decisiones no se explicaban, se anunciaban. Y los hombres que trabajaban para él no eran interlocutores, sino engranajes. No se consideraba un hombre injusto. Al contrario. Estaba convencido de ser razonable, incluso generoso. Había heredado la hacienda junto con una forma muy clara de entender el orden de las cosas, unos nacían para dirigir, otros para obedecer. No era crueldad, al menos no en su mente, sino una lógica aprendida, transmitida de generación en generación como una verdad incuestionable. Don Fernando no levantaba la voz innecesariamente. No necesitaba hacerlo. Su posición hablaba por él. Desde su mirada, Saúl era un buen trabajador. Útil. Constante. Fuerte. Y eso, en su escala de valores, era suficiente. Nunca se preguntó qué sentía Saúl. Nunca le interesó saberlo. Porque el poder, cuando se ejerce sin conciencia, tiene esa capacidad, vuelve invisibles a quienes lo sostienen desde abajo. El día en que decidió entregarle aquella parcela, don Fernando lo hizo con una mezcla de alivio y superioridad. Aquella tierra llevaba tiempo siendo un problema. Los nopales se habían cubierto de un polvo blanquecino extraño, y luego aparecieron manchas rojas que nadie supo explicar. Los técnicos que alguna vez pasaron por allí negaron con la cabeza. Los vecinos la llamaban la parcela mala. Una tierra que no producía, que no servía, que parecía condenada. Para don Fernando, era un estorbo. Para Saúl, una sentencia disfrazada de oportunidad. Te la regalo, le dijo. Para que empieces algo propio. Las palabras sonaron bien. Incluso nobles. Pero el tono era otro. Había en su voz algo que no era esperanza, sino descarte. Como quien entrega lo que ya no quiere, lo que estorba, lo que no vale el esfuerzo de arreglar. Don Fernando no pensó que estuviera haciendo daño. Pensó que estaba siendo práctico. En el fondo, estaba convencido de que Saúl no llegaría muy lejos con aquella tierra. Y si fracasaba, no sería su responsabilidad. Al fin y al cabo, él le había dado una oportunidad. Eso era lo que contaría después, si alguien preguntaba. Porque el poder, cuando se reviste de buenas intenciones, rara vez se siente culpable. Saúl escuchó la propuesta en silencio. No sonrió. No agradeció efusivamente. Asintió, como hacía siempre. Pero algo dentro de él se tensó. No sabía explicar por qué, pero intuía que aquel regalo no era lo que parecía. Aún así, aceptó. Porque cuando la vida te ha negado casi todo, incluso las trampas pueden parecer caminos. Don Fernando lo observó marcharse con una ligera sensación de alivio. Se quitaba un problema de encima. Una parcela inútil. Un trabajador que, tarde o temprano, dejaría de depender de él.
Pensó que había cerrado un capítulo sin complicaciones. No imaginaba que, en realidad, acababa de abrir uno mucho más profundo. Uno en el que su propia idea de valor, autoridad y éxito sería puesta a prueba. Porque hay regalos que revelan más sobre quien los da que sobre quien los recibe. La parcela estaba lejos de los caminos principales, como si incluso la tierra hubiera sido apartada a un rincón. Saúl llegó una mañana temprano, con el sol apenas levantándose y una sensación pesada en el pecho. No sabía qué esperaba encontrar, pero lo que vio superó cualquier presagio. Los nopales se extendían ante él como un ejército enfermo. Sobre sus pencas reposaba una capa blanquecina, espesa, irregular, como si alguien hubiera espolvoreado ceniza sobre la vida misma. Y allí donde el blanco se acumulaba, aparecían manchas rojas, oscuras, casi violentas, como heridas abiertas en la carne verde de la planta. Saúl se quedó quieto un largo momento. No por sorpresa. Por reconocimiento. Había visto esa mirada antes. La misma que la gente le lanzaba a él cuando pensaban que no los veía. Una mezcla de lástima y burla. Aquella tierra tenía mala fama, y ahora también tenía dueño. Y ese dueño era él. Se agachó, tocó una de las pencas. El polvo blanco se deshacía entre sus dedos, dejando un rastro rojizo. No olía mal. No parecía podrido. Y, sin embargo, todos decían que estaba perdida. Que nada bueno podía salir de allí. Los vecinos no tardaron en aparecer, atraídos por la novedad. Te encajaron la parcela mala, le dijeron algunos, sin disimulo. Eso no sirve, aseguraron otros. Nadie ha sacado nada de ahí. Saúl escuchaba sin responder. Cada palabra caía como una confirmación de lo que ya intuía. Aquello no era un comienzo. Era una forma elegante de apartarlo, de probar suerte con alguien que no podía quejarse. Esa noche, al regresar a su casa, el cansancio fue distinto. No estaba solo en los músculos, sino en el pensamiento. Miró sus manos, ásperas, marcadas por años de trabajo ajeno, y se preguntó si había cometido un error al aceptar. A los 45 años, empezar de cero no es una aventura. Es un riesgo que duele incluso antes de fallar. Durante días volvió a la parcela. Limpió, observó, esperó. Pero nada parecía mejorar. El blanco seguía ahí. El rojo también. La tierra no respondía como se esperaba. Y con cada amanecer, la duda crecía. Hubo momentos en los que pensó en rendirse. En devolver la tierra. En aceptar que aquello no era para él. Porque cuando alguien ha sido humillado durante tanto tiempo, el fracaso no sorprende, solo confirma lo que otros ya daban por hecho. Pero Saúl no se fue. No por orgullo. No por terquedad. Se quedó porque, en el fondo, sentía que la tierra aún no había dicho su última palabra. Había algo en aquel paisaje que no encajaba del todo con la idea de una maldición. Algo que no era muerte, sino transformación detenida. Como si la parcela estuviera esperando a que alguien la mirara de verdad, sin prejuicio, sin miedo. Aún así, la soledad pesaba. Nadie le ofrecía ayuda. Nadie creía en ese intento. Para muchos, Saúl ya había perdido incluso antes de empezar. Y fue en uno de esos días, cuando el sol caía lento y el silencio parecía más espeso que nunca, cuando apareció ella. Una anciana que caminaba despacio, como quien no tiene prisa porque sabe algo que los demás ignoran. Su presencia no fue anunciada. Simplemente ocurrió. Y con ella, llegó la posibilidad de que aquella tierra, tan despreciada, escondiera algo más que derrota. La anciana se detuvo a unos pasos de Saúl y lo observó sin decir palabra. No había en su mirada curiosidad ni juicio, sino algo más difícil de nombrar, reconocimiento. Como si no estuviera viendo solo a un hombre trabajando la tierra, sino a alguien que llevaba tiempo conversando en silencio con ella. Saúl levantó la vista y se quedó inmóvil. No la había visto llegar. No escuchó pasos. Solo estaba allí. Vestía ropas sencillas, gastadas por el tiempo, y caminaba apoyándose en un bastón de madera pulida por el uso. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos conservaban una claridad extraña, como si hubieran aprendido a mirar más allá de lo evidente. No sonreía. Tampoco parecía severa.
Simplemente estaba. Esa tierra no está enferma, dijo al fin, con una voz baja pero firme. Solo está siendo malinterpretada. Saúl no supo qué responder. Nadie había pronunciado esa frase antes. Todos hablaban de plaga, de pérdida, de castigo. Nadie había cuestionado la versión aceptada. Él mismo la había asumido casi sin darse cuenta. La anciana se acercó a los nopales y señaló el blanco que los cubría, luego las manchas rojas que tanto inquietaban a quienes los miraban sin entender. Eso que ves, continuó, no es una maldición. Es memoria. Saúl frunció el ceño. La palabra le resultó extraña en ese contexto. Memoria. ¿Cómo podía una planta recordar? La anciana se agachó con esfuerzo y tomó una de las pencas entre sus manos. Con delicadeza, como quien trata algo vivo, aplastó una de aquellas pequeñas formas blancas entre los dedos. El rojo apareció de inmediato, intenso, profundo, casi luminoso. Esto, dijo, es cochinilla. Y hubo un tiempo en que valía más que el oro. Saúl observó el color en silencio. No era un rojo cualquiera. Tenía peso. Tenía historia. No era agresivo, sino firme. Como una verdad que no necesita gritar para imponerse. La anciana le habló entonces de generaciones pasadas, de pueblos que habían aprendido a leer la tierra sin imponerle su voluntad. Le explicó que aquel insecto, tan despreciado ahora, había sido durante siglos una fuente de riqueza, de identidad, de intercambio con mundos lejanos. Que el problema no era la tierra, sino el olvido. Cuando se pierde el conocimiento, dijo, lo que queda parece inútil. Pero no deja de ser valioso. Solo deja de ser entendido. Saúl sintió algo moverse dentro de él. No era entusiasmo desbordado. Era algo más sereno, más profundo. Una sensación que no recordaba haber sentido antes, la de estar frente a una posibilidad real, no impuesta, no regalada con desprecio. La anciana no le prometió éxito. No le aseguró que sería fácil. No habló de dinero ni de reconocimiento. Solo le enseñó a mirar. A observar sin miedo. A escuchar lo que la tierra llevaba tiempo intentando decir. Si decides aprender, le dijo antes de marcharse, la tierra responderá. Pero no lo hará deprisa. Nunca lo hace. Luego se fue, con la misma discreción con la que había llegado, dejándolo solo otra vez, pero ya no vacío. Saúl permaneció largo rato mirando los nopales. El blanco ya no le parecía amenaza. El rojo ya no le inspiraba temor. Por primera vez desde que recibió aquella parcela, no se sintió humillado. Se sintió aprendiz. Y eso, para un hombre que había pasado la vida obedeciendo, era el comienzo de algo completamente nuevo. Durante días, Saúl volvió a la parcela con una atención distinta. Ya no iba solo a trabajar, iba a observar. Se detenía, tocaba con cuidado las pencas, miraba cómo el blanco se agrupaba en pequeñas colonias y cómo, al mínimo contacto, el rojo aparecía con una intensidad que no admitía dudas. Era como si la tierra, al sentirse por fin escuchada, hubiera decidido hablar más claro. No fue una revelación fulminante. Fue un entendimiento lento. Saúl recordó las palabras de la anciana, aprender antes que exigir, esperar antes que arrancar. Y así lo hizo. Buscó, preguntó, comparó lo que veía con relatos antiguos que empezaron a circular entre los mayores del lugar. Historias olvidadas que dormían en la memoria de quienes ya no eran consultados. Cada pieza encajaba con una calma extraña, como si siempre hubiera estado allí. Comprendió entonces que aquella plaga no destruía los nopales, los habitaba. Que el rojo no era señal de muerte, sino de concentración, de un valor comprimido que solo aparecía cuando alguien se atrevía a mirar sin prejuicios. Comprendió, también, que el desprecio ajeno había sido su mejor protección, nadie había querido apropiarse de algo que no entendía. El primer intento fue modesto. Recolectó con cuidado, siguiendo las indicaciones que la anciana le había dejado, respetando tiempos y ciclos. Secó, molió, probó. El resultado no fue perfecto, pero fue real. El color era estable. Profundo. Auténtico. No se desvanecía con el agua ni con el tiempo. Tenía carácter.
Saúl sostuvo aquel polvo rojo entre sus dedos y sintió una emoción que no se parecía a la alegría ruidosa. Era más bien una certeza tranquila, una afirmación silenciosa que se instalaba en el pecho, no estaba equivocado. A partir de ahí, todo cambió sin hacer ruido. No hubo anuncios ni celebraciones. Hubo constancia. Hubo errores. Hubo días de duda y noches de cansancio. Pero también hubo algo nuevo, propósito. Por primera vez, Saúl no trabajaba para cumplir con una orden, sino para construir algo que le pertenecía de verdad. Empezó a vender pequeñas cantidades. Al principio, a artesanos locales que buscaban tintes naturales. Luego, a comerciantes que sabían reconocer la calidad cuando la veían. El rojo viajaba lejos, y con él, la historia de una parcela despreciada empezaba a transformarse. Saúl no se enriqueció de inmediato. Pero dejó de sentirse pobre. Porque la pobreza más difícil de superar no es la que vacía los bolsillos, sino la que convence a una persona de que no vale nada. Cada avance, por pequeño que fuera, reforzaba algo dentro de él. Caminaba más erguido. Hablaba con más claridad. No porque ahora tuviera poder, sino porque había recuperado algo que nunca debió perder, la confianza en su propio criterio. Y sin darse cuenta, Saúl estaba haciendo algo más grande que prosperar. Estaba demostrando que el conocimiento olvidado no muere. Que la sabiduría despreciada puede sostener comunidades enteras. Que aquello que parece una carga puede ser, en realidad, una herencia esperando ser reconocida. La tierra respondió. Lenta. Firme. Como había prometido. El cambio no llegó de golpe. No hubo un día exacto que pudiera señalarse como el inicio de la prosperidad. Lo que hubo fue una suma silenciosa de decisiones pequeñas, tomadas con cuidado, sostenidas en el tiempo. Saúl siguió trabajando la tierra con la misma disciplina de siempre, pero ahora cada gesto tenía un sentido distinto. Ya no obedecía a una rutina ajena. Estaba aprendiendo a dialogar con lo que tenía delante. Ajustaba los tiempos, observaba los ciclos, respetaba lo que la parcela podía dar sin forzarla. Comprendió que no se trataba de extraer hasta el agotamiento, sino de acompañar un proceso. Poco a poco, otros empezaron a mirar. Primero con curiosidad. Luego con incredulidad. Más tarde, con respeto. Los mismos que antes habían llamado maldita a aquella tierra comenzaron a preguntarse qué estaba haciendo Saúl. No lo decían en voz alta, pero lo notaban en el color, en la constancia del tinte, en la demanda que crecía más allá del pueblo. El rojo viajaba. Y cuando algo viaja, trae historias de vuelta. Saúl no cerró la puerta. No se guardó el conocimiento como un secreto para protegerse. Hizo algo distinto. Empezó a enseñar. Convocó a otros trabajadores, hombres y mujeres que conocían la dureza del campo y el peso del desprecio. Les habló sin grandilocuencia, sin promesas exageradas. Les mostró lo que había aprendido, paso a paso, sin ocultar los errores ni los tiempos muertos. Porque sabía que la verdadera riqueza no se sostiene en la exclusión, sino en la dignidad compartida. La parcela dejó de ser una anomalía. Se convirtió en un punto de referencia. La comunidad empezó a cambiar sin discursos ni proclamas. Hubo trabajo donde antes había resignación. Hubo aprendizaje donde antes solo había órdenes. La tierra, cuidada con respeto, devolvía algo más que ingresos, devolvía sentido. Saúl observaba todo con una mezcla de asombro y calma. No se dejó arrastrar por la euforia. Había vivido demasiado tiempo en la incertidumbre como para confiar ciegamente en los giros rápidos. Pero algo era innegable, ya no era invisible. Y lo más importante, ya no se sentía pequeño. La prosperidad llegó como llegan las cosas verdaderas, sin ruido, pero con raíces profundas. Lo suficiente para sostener a muchos, no solo a uno. Lo suficiente para demostrar que el desprecio inicial no había sido una señal del destino, sino una prueba de mirada. Saúl entendió entonces que la paciencia no es resignación. Es una forma de valentía. Y mientras la comunidad florecía alrededor de aquella tierra que nadie quiso, una figura observaba todo desde la distancia, con una mezcla de desconcierto y reflexión tardía. Don Fernando. Porque cuando el poder se ve reflejado en lo que despreció, no tiene más remedio que mirarse a sí mismo.
Don Fernando tardó en aceptar lo que estaba viendo. Al principio pensó que se trataba de una exageración, de rumores amplificados por la costumbre del campo de adornar las historias. Luego creyó que sería algo pasajero, una racha, un golpe de suerte que pronto se agotaría. Durante años, esa explicación le había servido para entender el éxito ajeno sin tener que revisarse a sí mismo. Pero el tiempo pasó. Y el rojo siguió viajando. Y la parcela siguió produciendo. Y el nombre de Saúl empezó a mencionarse con un respeto que ya no podía ignorarse. Fue entonces cuando algo empezó a resquebrajarse dentro de don Fernando. No era envidia, exactamente. Era una incomodidad más profunda. La sensación de haber estado equivocado sin darse cuenta. De haber juzgado desde una altura que ya no le permitía ver con claridad. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no respondía a su lógica. La hacienda, mientras tanto, atravesaba dificultades. Los métodos de siempre ya no funcionaban igual. Los mercados cambiaban. Las decisiones que antes parecían incuestionables empezaban a mostrar sus grietas. Y don Fernando, acostumbrado a mandar, se encontró gestionando pérdidas con una torpeza que no sabía reconocer. Fue en ese contexto cuando ocurrió lo impensable. Saúl se presentó una mañana en la hacienda. No llegó con arrogancia ni con prisa. Caminó por los mismos senderos que había recorrido durante años como peón, pero ahora lo hacía con otra presencia. No llevaba traje ni signos ostentosos de riqueza. Llevaba lo único que nunca había tenido antes, claridad. Don Fernando lo recibió con rigidez. Durante unos segundos no supo cómo mirarlo. Aquel hombre al que había considerado inferior estaba de pie frente a él, no para pedir, sino para proponer. Saúl habló con respeto. Con firmeza. Sin rencor. Le explicó que estaba interesado en comprar la hacienda. No como un acto de revancha, sino como una forma de cerrar un ciclo. Habló de continuidad, de cuidado, de un modelo distinto. Don Fernando escuchaba en silencio, y por primera vez, ese silencio no era poder, era desconcierto. Aceptar significaba reconocer su error. Negarse significaba aferrarse a un orgullo que ya no sostenía nada. El proceso no fue fácil. Hubo conversaciones largas, incómodas, llenas de pausas. Pero algo había cambiado en don Fernando. Tal vez por cansancio. Tal vez por lucidez tardía. Tal vez porque, en el fondo, entendió que la autoridad sin aprendizaje termina vacía. Cuando finalmente firmó, no sintió derrota. Sintió alivio. Y al entregar la hacienda, miró a Saúl como nunca lo había hecho antes, no como un trabajador, no como un recurso, sino como un igual. No supe ver, admitió, con una voz que ya no imponía. Y eso también tiene un precio. Saúl asintió. No necesitaba más. La redención no llegó en forma de disculpa grandiosa, sino en ese reconocimiento sencillo, humano, tardío, pero real. Porque la verdadera justicia no humilla. Coloca a cada uno frente a lo que fue. Y frente a lo que puede llegar a ser. Con el paso del tiempo, la hacienda dejó de ser un símbolo de poder para convertirse en un espacio de cuidado. No hubo cambios abruptos ni discursos grandilocuentes. Saúl nunca necesitó demostrar nada. Sabía, quizá mejor que nadie, que el verdadero cambio no se anuncia, se sostiene. La tierra siguió dando fruto. La comunidad siguió creciendo. Y el rojo, aquel rojo profundo que antes había sido despreciado, se convirtió en el hilo invisible que unía pasado y presente, conocimiento y dignidad, esfuerzo y sentido. Saúl nunca olvidó de dónde venía. No porque el pasado pesara, sino porque le enseñó a mirar sin soberbia. A los 45 años no se convirtió en un hombre nuevo, sino en uno completo. Ya no se definía por lo que otros decidían que valía. Se definía por lo que había aprendido a cuidar. La anciana no volvió a aparecer. O tal vez sí, de otra forma. Quizá estaba en cada gesto paciente. En cada decisión que no buscaba exprimir, sino preservar. En cada persona que, gracias a aquel conocimiento recuperado, dejó de sentirse sobrante. Don Fernando, por su parte, encontró una redención silenciosa. No recuperó lo perdido, pero ganó algo que nunca había tenido, comprensión. Entendió que el poder sin escucha empobrece,
Y que hay saberes que no se heredan por apellido, sino por humildad. Y así, sin castigos ni celebraciones excesivas, la historia se cerró como se cierran las cosas verdaderas, dejando huella. Tal vez hoy, mientras escuchas esta historia, estés atravesando tu propia parcela maldita. Un problema que parece una burla. Una situación que otros desprecian. Algo que no elegiste y que carga con el peso del juicio ajeno. Si es así, recuerda esto. No todo lo que parece un error lo es. No todo lo que incomoda llega para destruir. A veces, la vida esconde sus bendiciones bajo la forma exacta que más miedo nos da mirar. Y quizá, como Saúl, solo necesites tiempo, paciencia y la valentía de aprender. Donde otros decidieron no ver. Si esta historia te ha acompañado, si ha despertado algo en ti, te invito a quedarte. Aquí seguimos contando relatos que nacen del desprecio, pero terminan en dignidad. Historias que no prometen milagros rápidos, pero sí verdades que permanecen. Porque mientras alguien se atreva a mirar con otros ojos, ninguna tierra está realmente perdida.